Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la neurobiología de la conducta psicopática. El 1% de la población está catalogada como psicópata. No sienten empatía ni culpa y ese porcentaje asciende al 4% entre ejecutivos y personas que ostentan cargos de alta responsabilidad. Los psicópatas poseen múltiples y diversas características para individualizarlo. Dentro de las características personales de los psicópatas, podemos observar que poseen déficits emocionales, tienen poco afecto por los otros, son incapaces de amar y se ponen nerviosos fácilmente y no muestran culpa ni vergüenza cuando abusan de otras personas. Poseen pocos estándares de cambio y no hay flujo cerebral durante el procesamiento de palabras con contenido emocional. Se podría decir que más del 64% de los criminales poseen anormalidades en el lóbulo frontal. El cerebro del asesino presenta simetrías anormales en las actividades de las amígdalas, el bajo metabolismo cerebral, particularmente en el lóbulo prefrontal. El lóbulo frontal, podemos observar en estas personas que cuando existe un daño o una afectación, las conductas pueden ser impulsivas. Podemos observar pérdida de autocontrol, podemos observar inmadurez, emociones alteradas, incapacidad de modificar comportamientos agresivos. Además de eso, existen estructuras del cerebro involucradas de manera directa cuando existen afectaciones, podemos observar patrones de conductas anormales o atípicas. Dentro de ellas tenemos el lóbulo prefrontal que controla muchos comportamientos asociados a las relaciones sociales. La corteza motora, que es la responsable del control voluntario del movimiento muscular. La corteza sensorial, que recibe información sensorial tanto de la vibración, del dolor y de la temperatura corporal. Los lóbulos temporales, como la amígdala, es el centro que va a identificar el peligro, el miedo y la ansiedad. Existen muchos factores involucrados en el crimen y la función cerebral es apenas una de ellas. Aunque el imaginario colectivo desvíe siempre la mente hacia la delincuencia y maldad cuando se habla de la psicopatía, este trastorno de la personalidad es algo más complejo de lo que sugiere esta asociación. Ni todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes. Los psicópatas son personas con problemas de la relación interpersonal y de gestión de las emociones. Aparentemente son fríos, aunque no es cierto que no tengan emociones. Las tienen y muy intensas, por cierto. Lo que no tienen son remordimientos, que es lo que le da una tendencia hacia la delincuencia. Pero no en todos los casos, por supuesto. El cerebro de los psicópatas es distinto. Las investigaciones van a apuntar a que el estrés emocional en la infancia va a precipitar la sobremaduración de algunas regiones cerebrales como un sistema de protección contra el sufrimiento, pero termina dificultando también la gestión de las emociones. La psicopatía es un constructo psiquiátrico caracterizado por un patrón permanente de profundo déficit afectivo, acompañado por una falta de respeto por los derechos de los demás y por las normas sociales. Ojo, cuando veamos este tipo de comportamiento. A finales del siglo XIX, el adjetivo psicopático se aplicaba a cualquier forma de trastorno mental. Posteriormente, Koch, Gross, Morrell y otros restringieron el concepto a formas menos graves de enfermedad. Lo consideraron un trastorno de la personalidad como un patrón permanente de comportamiento que produce malestar o perjuicios para el sujeto y las personas que le rodean. Actualmente el término de psicopatía no aparece dentro de la nosología oficial, pero se considera que es equivalente al trastorno de personalidad antisocial según el DSM-5. El DSM-5 conserva 10 de los trastornos de la personalidad específicos que incluía el DSM-4. De estos utiliza 6 que hayan sido razonablemente bien estudiados y cuenten con un respaldo sólido de la comunidad científica de los investigadores de la conducta. El resto de los trastornos de la personalidad como paranoide, esquizoide, histriónico y dependiente, si bien quizás tengan un fundamento menos sólido en la ciencia, conservan su posición ante el horizonte diagnóstico, tal vez por su aplicación y práctica de franqueza que poseen al diagnosticar estas características de estos trastornos. Hablando de tradición, desde el DSM-3 en 1980, los trastornos de personalidad se han dividido en 3 grupos, muy criticados, por cierto, ante la carencia de validez científica. Los grupos quizás alcancen su mayor utilidad como un dispositivo que hace más fácil recordar toda la serie de trastornos de personalidad. Voy a hablar rápidamente de los 3 tipos
de trastorno de personalidad, o de los 3 grupos de trastorno de personalidad, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Pero voy a hacer énfasis en el grupo B, que es donde se encuentra el trastorno de la personalidad antisocial. Los trastornos de la personalidad del grupo A se caracterizan por ser personas con trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. Se dice que son retraídas, frías, suspicaces o irracionales. Y los trastornos de la personalidad del grupo B, que se dice que las personas con estos tipos o inmersas en este grupo B pueden describirse como melodramáticas, susceptibles y tienden a buscar atención. Sus estados de ánimo son lábiles y con frecuencia superficiales. En muchas ocasiones tienen conflictos interpersonales intensos. Dentro de los trastornos de la personalidad del grupo B podemos encontrar al antisocial, que es la que vamos a desarrollar, al limítrofe, el histriónico y el narcisista. El antisocial, justamente este es el que vamos a abordar y el que nos interesa por reunir las características del comportamiento psicopático. El comportamiento de la persona antisocial o del trastorno antisocial de la personalidad, el comportamiento es irresponsable y con frecuencia criminal. Comienza durante la niñez o la adolescencia temprana, con un ausentismo escolar, escapatorias del hogar, crueldad, pelea, destrucción, falsedad y robo. Además del comportamiento criminal, como adultos pueden omitir pagos en deudas o tener comportamiento irresponsable. En otro sentido, actúan de manera impulsiva y no muestran remordimiento por su comportamiento. Dentro de los trastornos de la personalidad del grupo C tenemos que tienden a mostrarse ansiosas y tensas con frecuencia con un control extremo. Dentro de este grupo tenemos el de evitación, el trastorno dependiente y el obsesivo compulsivo. Estos individuos que tienen antecedentes previo a los 15 años de edad, en destrucción a la propiedad, violación grave de las reglas o agresión contra personas o animales, con estos comportamientos cumplen los criterios para un trastorno de la conducta antisocial. A partir de entonces, en muchas situaciones, este tipo de personas mienten, estafan o utilizan un alias al participar en conductas que ameritan un arresto, ya sea que se les detenga o no. Tienden a pelear o atacar a otros y por lo general no planean sus actividades para depender. En vez de esto, la inspiración de los impulsos no muestran remordimiento por alguna de estas conductas, excepto por lamentarse en caso de ser atrapados. Se rehúsan a pagar sus deudas o mantener un empleo constante y pueden ponerse o poner a otras personas de manera irresponsables en peligro. Los individuos con psicopatía son arrogantes, manipuladores, irritables, impulsivos, irresponsables, sin fuertes vínculos emocionales. Son personas propensas a conductas criminales. Empiezan sus actividades delictivas en la niñez y permanecen en ella la mayor parte de su vida. Para el doctor Cleckley, en el año 82, en una investigación que desarrolló, elaboró un listado de criterios diagnósticos para la psicopatía, donde manifiesta algunas de ellas como el encanto superficial e inteligencia, ausencia de delirio y otras señales de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo u otras manifestaciones neuróticas, la informalidad es una de las características, falsedad y falta de sinceridad, falta de remordimiento y vergüenza, presentan conducta antisocial mal motivada, falta de discernimiento, incapacidad de aprender por la experiencia, son egocéntricos, patológicos y muestran incapacidad para amar. Además de pobreza general en las relaciones afectivas, pérdidas específicas de perspicacia, conductas fantásticas y poco atractivas, vida sexual impersonal y la incapacidad de seguir un plan de vida son algunas de las características que manifiestan las personas con conducta psicopática según investigaciones de este doctor Cleckley, un gran, digámoslo de esta manera, precursor de las conductas, de los estudios de las conductas psicopáticas. Además de todo lo que acabo de conversar con ustedes, existen además 20 rasgos del psicópata puro, que es otro doctor, que es el doctor Robert Herz, que habla, que es un estudioso de la conducta psicopática, y él clasifica también, o tiene una clasificación característica de rasgos del psicópata.
Él dice que el psicópata posee locuacidad y encanto superficial, tiene un sentido desmesurado de autovalía, es un mentiroso patológico, es un estafador y engañador y manipulador. Además, presenta ausencia de remordimiento, sentimiento de culpa, afecto superficial poco profundo y sensibilidad afectiva y ausencia de empatía, incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos. Además de eso, tiene un estilo de vida parásito, ausencia de metas realistas a largo plazo, es impulsivo, irresponsable, posee pobre autocontrol de su conducta, delincuencia juvenil, desarrolló delincuencia juvenil y problemas de conductas en la infancia, conducta sexual promiscua y frecuentes relaciones maritales de corta duración. Estas son algunas de las características o de los rasgos del psicópata puro del Dr. Hare. Existen otras estructuras del cerebro involucradas también con los aspectos neurobiológicos de la conducta psicopática. Y voy a hablar rápidamente de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una parte de la corteza cerebral perteneciente al lóbulo frontal y se trata de un área cerebral con gran tamaño, con una gran importancia a la hora de explicar el control conductual, la personalidad, incluso las capacidades cognitivas del ser humano. Las alteraciones estructurales del cerebro que se asocian con comportamientos violentos son, primero, la corteza prefrontal, la cual se va a relacionar con conducta impulsiva, problemas para desinhibir una conducta, pobre planificación de la conducta a realizar y pobre toma de conciencia de las consecuencias de la conducta a realizar. Todas estas funciones se relacionan con la dimensión ejecutiva de la inteligencia y, en segundo, la amígdala cerebral, la cual se relaciona con la falta de empatía hacia los demás y dificultad en la regulación de las emociones, provocando conductas explosivas. Esto es, a grandes rasgos, la relación que tiene la corteza prefrontal con el comportamiento psicopático. Igualmente, en estudios con resonancia magnética se ha encontrado una reducción del volumen de la corteza prefrontal entre los sujetos que muestran trastornos antisociales de la personalidad. Se ha observado disfunción orbitofrontal y ventromedial frontal en neuroimagen que han mostrado reducción del volumen de la corteza orbitofrontal, manifestada como disminución de la respuesta de insensibilidad al castigo y dificultades para reconocer las expresiones faciales y los tonos vocales de miedo. Además, se han reportado cambios estructurales finos como es la reducción de la materia blanca prefrontal, posiblemente relacionada con una pobre toma de decisiones, desregulación emocional y daños en el juicio moral. Dentro de la corteza prefrontal, el doctor Eysen opina que la lesión cerebral incrementa también la inhibición total que va a afectar al córtex o lóbulo frontal que controla el comportamiento humano, desarrollando el síndrome disejecutivo, que se va a caracterizar por la presencia de alteraciones de la función ejecutiva. Es el que más se identifica con la palabra disejecutivo, tales como problemas de memoria, dificultades de razonamiento, toma de decisiones, planificación y análisis, perseveración y falta de concentración. También existen otras estructuras como la corteza temporal y la área diencefálica, donde se encuentra la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, y se puede decir que utilizando resonancia magnética funcional se ha encontrado una actividad menor en el sistema límbico de los psicópatas, mientras están procesando estímulos afectivos. Se ha observado también a través de la resonancia magnética una reducción volumétrica en la amígdala y el hipocampo asociado al déficit emocional. Aunque la mayoría de estos estudios ha implicado el corte prefrontal, hay un interés creciente en el rol de las estructuras temporolímbicas, tales como la mediación del hipocampo en comportamientos antisociales y psicopáticos. Y voy a hablar rápidamente de tres estructuras fundamentales y que tienen que ver a la conducta psicopática y al comportamiento humano en general, que es la amígdala cerebral, el hipocampo y el hipotálamo. Es importante destacar que la amígdala cerebral se trata de una estructura clave para la supervivencia debido a su principal función, que no es más que la de integrar emociones con los patrones de esta respuesta correspondiente, provocando una respuesta a nivel fisiológico y a la preparación de una respuesta conductual. El hipotálamo va a jugar un rol fundamental para nuestra supervivencia y ajusta los procesos biológicos necesarios para mejorar la posibilidad de sobrevivir a eventos traumáticos. Y el hipocampo, que está relacionado tanto con los procesos mentales, con la memoria, que con aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de estados emocionales. Entonces, a grandes rasgos,
estas son algunas de las características de estructuras involucradas en el comportamiento psicopático. Y es importante también establecer en esta disertación, hay un estudio realizado por Jan en el año 2009 con los doctores Field, Nar y Coletti, inclusive creo que estaba el doctor Toga, donde se encontró una reducción del volumen de la amígdala izquierda en un 17.1% y en la derecha en un 18.9%, específicamente en sujetos con psicopatía en comparación con el grupo de control que se le estaban haciendo estos estudios. Además, se evidenció también que a mayor reducción de la amígdala, mayor puntuación en la escala de la psicopatía, pudiendo indicar una relación entre alta insensibilidad emocional y una mayor manifestación de conductas violentas, aunque se necesitan más estudios para llegar a conclusiones definitivas. Igualmente existe en lo que respecta a la conductancia de la respuesta galvánica de la piel, o también denominada electrodérmica, actividad electrodérmica, creo, se puede observar variaciones en las características eléctricas de los psicópatas. Por ejemplo, la conductancia causada por la variación de la sudoración del cuerpo humano. En lo que respecta a esta conductancia eléctrica de la piel, o conocida como reacción galvánica, se refiere a que se ha comparado y comprobado que los psicópatas tienen una baja capacidad de conductancia por ser personas poco emocionales e insensibles. También se puede, y se ha demostrado de dónde se desprende de que el psicópata parece ser en menor medida estimulable y excitable desde el punto de vista sensitivo. El abanico de conductas es amplio, pero todos los psicópatas coinciden en una sola cosa: las alteraciones cerebrales que los diferencian de otros individuos sin este constructo psiquiátrico. El equipo multidisciplinario que habían analizado al cerebro de las personas con psicopatía a través de resonancia magnética, el metaanálisis publicado en la revista científica Medicina Psicológica, ha concluido que el cerebro de los psicópatas presenta una maduración acelerada en varias regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento emocional y cognitivo. El cerebro de los psicópatas es diferente desde el punto de vista anatómico y funcional. Hay diferencias en las que las áreas que procesan la cognición y el razonamiento y en las que procesan la actividad emocional. La conexión entre estas dos áreas falla. Y este estudio científico sugiere que el origen de esa maduración acelerada de algunas regiones cerebrales está en haber sufrido situaciones de estrés emocional en edades tempranas. El cerebro desarrolla esa sobremaduración para protegerse de las circunstancias que le provocan sufrimiento. En un contexto de estrés emocional, el niño desencadena una sobremaduración que implica, por un lado, un bloqueo para evadir el sufrimiento y por otro lado, convierte a la persona en alguien no escrupuloso y carente de remordimiento. Señalan varios estudiosos que al madurar rápidamente, el niño amplía la capacidad de tolerancia y el sufrimiento y logra evadirse de esa situación emocional que le hiere. Sin embargo, estos sistemas de defensa provocan daños colaterales, no tienen freno emocional y es importante recalcar que el trauma no es puntual, sino que ha de ser persistente en el tiempo para llegar a modular la anatomía del cerebro. En la práctica, esta alteración cerebral provoca, ante un dilema moral, la activación de los dos sistemas, el cognitivo y el emocional. Se bloqueen. Ni su capacidad de razonamiento ni sus sentimientos y emociones están anulados. Lo que ocurre es que la asociación entre la emoción y la cognición en la toma de decisiones está bloqueada. Se bloquea. Los psicópatas aparentemente son fríos, aunque no es cierto que no tengan emociones. Las tienen y muy intensas. Muchas gracias por su amable atención. En otra oportunidad seguiremos desarrollando este tema interesante que es la neurobiología de la conducta psicopática. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.